Está en línea el maestro, Juan José Sebrelli. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, bien. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que vos dijiste. Que ha sido verdaderamente todo lo contrario de lo que fue las PASO, que fue realmente depresiva. Finalmente Macri se va, no en una forma vergonzosa como fue en las PASO, sino realmente como pocos políticos democráticos en la Argentina lo han hecho, ¿no? No, ninguno pudo hacer esta salida tan realmente. Ojalá que la cosa dure, no sé hasta cuándo. Primero te quiero preguntar qué sentiste con todas esta secuencia de manifestaciones por todo el país, ¿no? Cosa realmente increíble la que se vivió y la que se vio ahí, ¿no? Sí, fue sorprendente. Es decir, que fue el nacimiento realmente de una oposición al populismo que hasta ahora no existía. Que hasta ahora no existía. Lo fue el radicalismo en su momento, pero el radicalismo hoy está muy debilitado. Y es realmente una verdadera oposición democrática al populismo. ¿Y qué pensás? Ahora, el enigma básicamente es ¿qué es el albertismo, no? ¿Quién es Alberto? De Cristina ya sabemos, pero ¿quién es Alberto? ¿Qué pensás vos que pasa ahí? Primero, que el albertismo va a ser muy difícil que logre concretarse por dos motivos. Primero, por la grieta que existe dentro del peronismo. El peronismo es una cantidad de hilos sueltos que se juntaron para llegar al poder, pero que una vez que llegados triunfantes, cada uno va a luchar por su propia quintita. Y Alberto no tiene ninguna base. No tiene ninguna base. Cristina tiene la provincia de Buenos Aires, claro. Los gobernadores tienen sus gobiernos, sus estados. ¿En quién se va a apoyar Alberto? No sabemos. No tiene, ya eso es uno. Y la otra debilidad absoluta del albertismo es que no puede hacer populismo porque no hay caja. No hay populismo sin nada que repartir. Eso es la primera vez en la historia, porque siempre Perón desde ya ganó en una Argentina muy próspera. Kirchner, en cierto modo, también, con el auge de la soja. Y el albertismo no tiene ninguna posibilidad de hacer pie. Esas son dos obstáculos principales. Y después de lo que me despierta mucha curiosidad es saber en qué línea política, no ya nacional, sino incluso internacional, hay varias líneas políticas que en este momento caótico del mundo occidental, ¿en qué línea política podemos ubicarlo Alberto? Porque había una de las líneas políticas, que sería la del liberalismo democrático, en la cual podríamos ubicar a Macri junto a Merkel, a Macron, a Trudeau de Canadá. Es una línea que hoy está muy venida menos, está temblando en todas partes, ¿no? Como podemos ver. La otra es la del populismo de derecha, que es la que está en auge hoy, con Trump, con Salvini, con Bolsonaro, con Erdogan en Turquía, con Orbán en Hungría, y seguramente me olvido de algunos. Bueno, Bolsonaro en Brasil, claro. Bolsonaro, sí, por supuesto. Claro. Y otra del populismo de izquierda, que sería la línea de Maduro, del castrismo, de López Obrador, de Evo Morales, en México, y de las protestas antisistema en Chile, en Ecuador, los chalecos amarillos en Francia. Acá estaría en esa línea Grabois, por ejemplo,
del IA. O sea que acá es muy importante El saber sustento político y el sustento político de esta última línea, que sería Putin. Ahora, ¿dónde se ubica? Cristina, sabemos, se ubicaría en la línea del bolivarismo, el eje bolivariano, del chavismo. sí. Pero ¿dónde se ubica a Alberto? Él ya, cuando le preguntan por el chavismo o por el actual chavismo, Sí. ¿cómo se llama? Por Maduro. Maduro. Sí. Él dice que no es una dictadura, sino que es una democracia autoritaria. Uh-huh. No es una dictadura, dice él, porque primero democracia autoritaria es un oxímoron, Uh-huh. una contradicción en los términos. Y segundo, que las dictaduras y aún las tiranías, la tiranía más sangrienta que ha habido en el siglo XX, la de Hitler, Uh-huh. subió también por sufragio universal. Uh-huh. Eso se olvida, el 80% de los alemanes votaron por Hitler Uh-huh. en su momento. Y el primer populismo de la historia, que es el de Napoleón Bonaparte, también subió por sufragio universal, incluido votos sobre todo de los campesinos y los obreros. Uh-huh. Entonces ya empieza por no saber historia. Es decir, vos, José, decís, de lo principal que hay que ver es a quién va a ser el canciller y cuál es la política exterior de Alberto Fernández, para entender un poco quién es si hay un albertismo. Es decir, porque hay una encrucijada: reconstruir el eje bolivariano, que es algo que anhela Cristina, ¿no? O no, o ir por una especie de socialdemocracia al uso nostro, no sé. No, eso no tiene en este momento la socialdemocracia europea, que sería la línea que a mí más me gusta, que es la de por supuesto la de Sánchez, la de claro, Merkel, de Macron, de Trudeau, que en Canadá, en la que podía ubicarse tranquilamente Macri. Uh-huh. Esa línea hoy está muy en baja. Uh-huh. Ahora, Juan José, Miguel Viñas que te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, la política exterior es un tema, porque Alberto se ha acercado y defiende a Evo Morales. Primero, hoy en Bolivia, ingresaron manifestantes contra Evo, envueltos en dinamita. Fíjate hasta dónde llega. Hay heridos en Cochabamba, en Santa Cruz. O sea, Evo hizo fraude. Su primer besito va a ser a López Obrador. López Obrador tuvo que liberar al hijo del Chapo Guzmán porque tiene un estado paralelo que no puede controlar. Sí. Bueno, la política exterior es un tema, ¿no? Porque hay un narco transnacional que no tiene frontera, y esto no es ideología. Estoy de Evo porque Evo dice que es socialista, o López Obrador dice que no sé qué, progresista. Hay otras cosas de fondo ahí. Sí, no, por eso es muy difícil que pueda luchar. Aparte, en la provincia de Buenos Aires, en manos, yo no creo que Kicillof pueda luchar contra el narcotráfico. Uh-huh. No creo. Uh-huh. Me parece difícil, por más que sus intenciones sean luchar contra el narcotráfico. Yo no creo que tenga. El narcotráfico vuelve. Uh-huh. Sin Patricia Bullrich y sin Vidal, el narcotráfico vuelve. ¿Quién es Kicillof? ¿Cómo lo encuadrarías, calificarías? Es el nuevo niño mimado de Cristina, incluso más que... Algunos dicen que incluso hay ciertos celos entre Máximo y Kicillof. ¿Quién es Kicillof? Sí. ¿Cómo lo encuadrarías vos? No, él es un populista de izquierda directamente, ¿no? Uh-huh. Es un populista de izquierda que no tiene ninguna posibilidad tampoco de imponer sus ideas, ¿no? Uh-huh. Pasaba por ser, decían que era marxista, decían que era keynesiano. Nada que ver si puede haber dado clases de marxismo en la universidad, pero en la práctica no tiene ni la menor idea de lo que debe hacer. Uh-huh. José Luis, Laura Di Marco te habla. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Laura?
Buenas noches. No, un poco en la línea de lo que recién te preguntaba Jorge de Kicillof, me parece que ahí hay una novedad que es justamente la cantidad de votos que sacó María Eugenia Vidal, es decir, el no peronismo, que va a estar controlando la gestión de Kicillof e incluso debe consensuar el nombramiento de jueces o cada ley que se saque va a tener que ser consensuada. ¿Eso qué te sugiere a vos en una provincia que eternamente estuvo gobernada por el aparato del PJ bonaerense? Sí, no, eso es un cambio muy grande, es un cambio muy grande. Además, la cantidad de gente que tiene la oposición macrista en el Senado, en diputados, ¿no? Eso va a ser, le va a ser muy difícil. Otro de los temas que tiene el albertismo para gobernar. Yo creo que no hay posibilidad. Yo no veo salida. Ahora, no veo realmente una salida al país, ¿no? No le veo ninguna salida al país con la deuda espectacular. Vamos hacia un default, no sé si vamos hacia un default, hacia una hiperinflación. Soy muy pesimista con respecto al futuro, pero no creo de ninguna manera que esta nueva posición que ha triunfado a medias vaya a sacarnos de esta encrucijada. Creo que vamos a hundirnos un poco más. Te pido tu opinión de dos escenas. La primera escena es ayer cuando sale a la cancha, sale al escenario Cristina abanicándose, Kicillof, y haciendo una diatriba estudiantil, pero demonizante, ¿no? Demonizando todavía, sí. Y Alberto. ¿Qué te pareció? Esa es la nueva mesa de poder en la Argentina, ¿no? Sí. No, pero es una incongruencia total. Vos lo que viste ahí es una incongruencia total. De los distintos sectores ¿en quién se va a apoyar Alberto? No tiene. Bueno, él dice que se va a apoyar en los gobernadores peronistas, ¿no? Así lo dijo, lo explicitó. Sí, los gobernadores lo que van a hacer es defender su provincia, su quintita, ¿no? No están para defender grandes proyectos democráticos, como pretende Alberto. Todo es muy complicado en este país, en la política de este país. Todo es muy enredado y no sé cómo puede evolucionar. Es imposible. Es imposible hacer ninguna profecía, digamos, ¿no? Pronóstico. Decime una cosa, ahora la otra escena, digamos. Hoy, por primera vez, no sé en cuánto tiempo, dos presidentes, uno saliente y uno entrante, se encuentran a desayunar. Al final no desayunaron, pero hablaron. Los dos salen a hablar bien de esa reunión. Una foto de los dos juntos. ¿Qué te pareció eso? Sí, eso es muy positivo. Es la primera vez en la historia de la época de la democracia, es la primera vez. No hubo otra. Sí, un poco Alfonsín con Macri, no, pero igual el Alfonsín tuvo que irse antes, ¿no? Pero después no. Es muy positivo. Pero bueno, eso es una escena. Es una escena que va a decir un respiro, que no va a durar más que eso. La otra vez dijo Alfredo Leuco que en la manifestación del obelisco, como coronación de toda la manifestación, y todavía faltaba una enorme que fue la de Córdoba, era algo así como el 17 de octubre republicano, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Además, vamos a recordar algo. El 17 de octubre fue mucho más pequeño de lo que se supone, según cuenta Silvia Mercado. El 17 de octubre no existe. Es una farsa total. El 17 de octubre era un grupo muy pequeños y además tenían el apoyo del gobierno. El general Farrell era partidario, era amigo de Perón, y del jefe de policía, que era amigo de Perón, Velasco, que iba custodiando a los obreros, porque si no hubieran podido cruzar el puente. Ese es un mito que hay que terminar con eso, el mito del 17 de octubre. Perón nace de un golpe militar fascista del 4 de junio. El 17 de octubre es un invento. Bueno, acá también estaba el gobierno, pero no es que el gobierno facilitaba ni micros, ni policías, ni nada. Simplemente fueron espontáneas todas estas cosas, ¿no? Organizadas en las redes.
Sí, realmente completamente distinto. creo que no, Es nunca otra vimos. época completamente. No podemos hacer comparación ninguna con el No hay, 17. claro, no hay un parangón en la historia de lo que pasó No, en el la último historia mes y argentina medio. no hay parangón. Es impresionante eso, ¿no? Porque vos sos un Sí, memorioso y has estudiado muchas veces las manifestaciones de masas, los movimientos de masas. Perdón, a mí me parece Sí. que en el 83 con Alfonsín es un parangón importante, ¿no? Ya, La sí, manifestación sí, sí. de Sí, un millón de manifestación personas importante. en No, el era obelisco. ya un acto muy organizado, era el fin de la campaña del radicalismo. Y también hubo un millón de viejo ludas. partido. Sí, sí. Era, sí, un poquito, pero no se parece demasiado. Además, no tratemos de hacer las analogías con el 83, porque el 83 terminó mal, así que mejor no hacer esas analogías. Bueno, Juan José, impresionante. Estás, por un lado, esperanzado por lo que ocurrió y por otro lado, pesimista Sí, por lo que puede inmediato, ocurrir. Bárbaro, me parece bien. Sí. Yo no pensaba nunca que iba a ganar. Macri ya no sabíamos que no iba a ganar, pero perdió en la mejor forma. Ujú. Perdió en la mejor forma. Y además se convirtió en algo nuevo que no era, en un jefe político de la oposición, republicana y democrática. Ujú. ¿Vos pensás que es el jefe de la oposición Y indiscutido? no hay otro, por ahora no hay otro. ¿Y crees que va a poder sostener ese lugar? Porque Eso no sé. porque eso, bueno, eso es... Hay como la mitad de la biblioteca opina una cosa y la otra, ¿no? Sí, ¿Lo va a sí, poder sí. sostener? Otros que no. No, y bueno, la grieta existió siempre en la Argentina y no va a desaparecer. Ujú. No va a desaparecer porque para que haya la unión nacional de la que tanto se habla, tiene que haber dos. Y lamentablemente uno de los contendientes no cree en la democracia, Ujú. cree en el movimiento, que se cree, el movimiento es expresión de la nación y del pueblo en su totalidad. La democracia es la división en partidos, cada uno de los cuales tiene ideas distintas y todos pueden convivir. Ujú. Y por medio del diálogo, de la discusión, del Congreso, de las instituciones. Son cosas inconciliables, absolutamente inconciliables. Yo no sé de qué lado se pondrá Alberto. Cristina ya se sabe de qué lado se va a poner. Además ya recibió las felicitaciones de Maduro, ¿no? El gobierno triunfante. Yo creo, Están en la línea chavista, nuevamente estamos en la línea chavista. Abandonamos esa línea internacional tan buena con la Unión Europea que teníamos y nos volvemos a la línea chavista. Yo te digo algo, José. Yo creo que si conozco en algo a Alberto Fernández, ¿sí? Una buena pregunta sería, un buen ejercicio sería pensar qué haría Alberto Fernández si no estuviera asociado con Cristina Kirchner, si hubiera llegado por las suyas, digamos, ¿no? Hubiera llegado con los gobernadores, hubiera llegado con Massa, no sé, con los gobiernos. Yo creo que sería otro gobierno completamente distinto, porque yo creo que Alberto quisiera más una especie de cafierismo, vamos a decirlo así, poco movimentista y con alternancias y acuerdos. Pero no es lo que quiere Cristina Kirchner ni la mayoría del kirchnerismo, ¿no? Esa es la Bueno, verdad. yo no creo, no hay una coherencia tampoco en Alberto, no hay ninguna coherencia. Alberto estuvo con Néstor, con Cavallo. Cristina, Con después Cavallo. estuvo completamente en contra y ahora de golpe y porrazo cambia. Es decir que Bueno, yo- estuvo con Alfonsín también, fue funcionario de Alfonsín, Alberto Fernández. Sí, por eso, estuvo una cosa. Yo no es una persona que me despierte confianza. Yo lo definí hace poco como un cínico que no cree en nada. Pero un cínico también puede ser un oportunista, un pragmático, ¿no? que pueda llegar a hacer una política realista. Ojalá, Ujú. ojalá lo sea. Bueno, Juan José, ¿viviste con angustia estos tiempos o vos ya es alguien que vio vio pasar tantas cosas que ya no le mueve un Sí. pelo? Ya no me asusto demasiado. Y me deprimo tampoco demasiado. Nah, ¿Qué hiciste? ¿Seguiste las elecciones ayer por televisión? ¿Cómo cómo lo viviste? ¿Por radio? televisión. Sí, por televisión. ¿Y cómo estabas? ¿Nervioso?
Sí, no, más o menos. Un poco reconfortado con que no haya sido una derrota tan vergonzosa como fue la de las PASO. Digamos que ayer, a ver, para explicarle un poco al público, ayer un poco, lo voy a decir con mucho cuidado esto que voy a decir, porque es más es una observación y un deseo. Un poco se murió la idea de reformar la Constitución, de la democratización de la justicia, claro, de esas cosas que se necesitan, ¿no? Un Congreso. 40% es un límite. Va a resultar difícil, sí, no, porque no tienen los votos suficientes en el Senado y en diputados, no, le va a ser difícil. En ese sentido podemos estar un poco más tranquilos. Y el fracaso de Santut en La Plata, ese era lo que más, casi de lo que más le interesaba a Miguel Wiñaski, ¿no? Que no ganara el chavismo manifiesto en La Plata. Ah, sí, en La Plata, sí. ¿Qué pensás de Santut cuando... No, pero lo de bueno. Y otra cosa que también me dejó muy contento es que en mi tierra, que es la ciudad de Buenos Aires, porque yo creo más en las regiones que en las naciones, siempre lo he dicho, tengo una teoría al respecto. Uh-huh. Roma existía cuando no existía Italia y Buenos Aires existía cuando no existía la República Argentina. Es decir, yo me siento identificado con Buenos Aires. En Buenos Aires nunca entró el peronismo, nunca entró, salvo con el menemismo, que fue lo menos peronista que tuvo el peronismo. Claro. Lo más liberal, digamos, relativamente, pero después nunca, y bueno, vuelve a reiterarse mismo, vivimos en un islote en medio de un mar, salvo también excepciones como Córdoba, por supuesto. Que es ojo, que se dio vuelta en Santa Fe, en Entre Ríos, en Mendoza, fueron en el centro del país, impresionante. ¿No? Sí, las provincias más avanzadas. Las que no dependen exclusivamente del Estado, del Estado, sino las que tienen industrias, las que tienen las que tienen capacidad productiva, desarrollo. Claro, pues las demás son provincias donde todos son empleados públicos, no tienen más remedio que votar por el gobernante que está, por eso se eternizan en el poder. Años y décadas. Bueno, tal vez Juan José, por eso es importante la reforma que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires de limitar las reelecciones de los intendentes, ¿no? Eso es una reforma muy importante. Sí, es una reforma muy importante. Es una lástima realmente que Vidal haya perdido. Bueno, Juan José, te mando un abrazo grande, querido maestro. Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Hasta luego. Juan José Sebrelli, en los medios de comunicación.